Son 3 raperos freestylers y 3 raperos compositores. ¿Por cuál quieres comenzar? Por los compositores. Un Ok. compositor, un freestyler. Ok. Va. Ujú. Yo diría que en mi top 1 de compositores pondría Canserbero. Ok. Sí, Canserbero fue parte muy importante bueno, cuando yo iba a las plazas, Ujú. no podía batallar si no escuchaba Canserbero. Me gustaba mucho la lírica, lo que decía era tan cierto. Me identificaba mucho con sus canciones. O sea, Ujú. creo que no hay ninguna canción de Canserbero con la que no me identifique. Siento que él es un chamo, ¿no?, de barrio, Ujú. que en paz descanse, Canserbero, que vivía lo mismo que vivía yo, ¿no? Ujú. Solo que él lo cantaba y hacía Ujú. que el mundo lo escuche. Entonces yo me sentía muy identificado. ¿Qué canción escuchabas más de él, te acuerdas? Yo siempre antes de cada batalla tenía mi top 3, que era Na, Ujú. Tripolar y Campesino. Oh, vale. Con eso yo era... Yo me sentía Canserbero, loco. Yo me imaginaba diciendo todo lo que él decía en una batalla. De verdad, te lo juro, en mi mente Ujú. me imaginaba que yo decía lo que él rapeaba y que la gente se quedaba como que, wow, ¿me entiendes? Entonces siempre ha sido mi inspiración. Ujú. Freestylers, en el top 1 pondría Chester, de España. Ok, Porque un clásico. sí, es que él también fue inspiración para mí. Que en este tiempo que yo te digo que no conocía Calibre, no conocía a nadie, conocía a Chester. Ujú. Porque me gustaban mucho las batallas de España. En ese tiempo estaba la Red Bull, estaba Scone, estaba Chuti, estaban muchos. Pero el que más me llamaba la atención era Chester. Yo a Chester lo conocí en la Red Bull 2008, que fue la primera ¿sí? que vi. Ujú. Y me Chévere. gustó mucho cómo batallaba, que lo hacía bien rápido, pensaba súper Sí, rápido. a mí su estilo, yo creo que inicié rapeando como él. O sea, identificándome Ajá. mucho con él. Me acuerdo mucho de su rima de que tiene la mano en el corazón. ¿Esa contra quién la dijo? Sabe que tengo razón porque tiene la mano en el corazón. Creo que contra también Scone. con la que tiene contra Yes, la que le dice que tiene más tetas que estilo. Oh, Y que, sí, ese también, tipo era, también. de verdad, a mí me gustaba mucho. Sí. Luego, el segundo compositor, Ujú. difícil, ¿eh? Yo creo que pondría Capela. Vale. Sí. Segundo venezolano en la lista. Sí, es que yo de verdad, Ujú. por eso siento que tengo muchos amigos venezolanos y que varios venezolanos, es más, siento que la gente que me sigue, me apoya, Ujú. gran parte es Son de venezolana. Venezuela. Ujú. Porque se identifican mucho también con mi estilo de rapeo. Y yo me identifico mucho con el estilo de rapeo porque yo aprendí mucho de los raperos de Venezuela. Ujú. A capela, ¿por qué? Porque era otros de los que yo escuchaba mucho cuando salía a batallar. Siempre en mis audífonos estaba Canserbero, a capela, Lil Supa, estaba... ¿Qué había hicieron? había uno que tenía la voz media rasgada, que era como Mordecai, tenía un flow de estilo El Gona. Ahí está. Oh, el Gona. Estaba El Gona, Ujú. estaba también esta muchacha que rapeaba, también creo que tiene temas con acapela, con El Gona, Gabilonia. Ahí está, Gabilonia. sí, es que yo la verdad, ahora no los escucho mucho, Ujú. pero en esos tiempos eran 24/7, de verdad. Ujú. Entonces, segundo, acapela. ¿Por qué? Bacán. Porque recuerdo que sacó una canción que se llamaba Como Amigos. Ah, sí. Y yo en ese tiempo me recuerdo que me gustaba una ¿Te amiga. sentiste Sí, me sentí totalmente identificado? identificado y esa canción la escuchaba 24/7. Acapela vino al podcast. Estuvo en ¡Ah, sí! estuvo en el 3, me parece, en el podcast 3. Sí, Miércoles. sí. También Qué hizo, chévere. respondió su top 6. Qué chévere, Sí, qué sí, chévere. sí. Bueno, Es un tipo muy carismático también. sí, debe Sí, ser de sí, puta sí. madre. Luego, el segundo freestyler, creo que pondría Stick. Bacán. Sí. ¿Por qué? Porque fue pieza clave para que yo me creyera el Ujú. cuento o la película, digamos. Y te Siento estuvo que... apoyando mucho, ¿no? También con las palabras que me contaste que te sí. dijo. Sí, creo que también porque nuestra historia es una historia que es muy chévere de contar, ¿no? Ujú. Recuerdo que él me ganó en el Monster del 2014 y yo a él no lo odiaba, pero sí le tenía una cólera. Ajá. Quería verlo y meterle un puñete porque me ganó en mi barrio, ¿no? Y yo era un Ajá. chibol, entonces me quedé molesto por eso. Y luego en el 2017 nos volvimos a encontrar como 3 años después, ¿no? Y él en ese tiempo también parecía un señor, ni siquiera creo que ahora se ve más joven que antes. Sí. Y entonces en el 2017 nos volvimos a encontrar y él era ya otro tipo de persona. Mm. Bueno, igual yo no lo conocía en el 2014, ¿no? Ujú. Pero para mí era otro tipo totalmente de persona. Hablamos, nos conocimos y entablamos una amistad. Es más, creo que todos mis mejores amigos siempre he tenido, antes de que sean mis mejores amigos, algún tipo de pelea o algún tipo de roce, ¿sí? Y lo conocí, hablamos y me di cuenta que era como yo, prácticamente. Era como yo, pero con más experiencia, ¿me entiendes? Ujú. Y me apoyó bastante, como te digo, en mi carrera. Siempre me decía que me la tenía que creer, que yo era de los mejores, etcétera, etcétera. Entonces es, digamos, de los pocos raperos
que te dicen eso, ¿no? Porque normalmente, bueno, antes, no sé si ahora también, ya que no bajo muchas plazas, pero antes el ambiente era un poco bastante tóxico. Ujú. Era como que no había esa fraternidad entre raperos. Era como que yo soy mejor que tú, yo soy de este barrio, yo te gano, yo soy mejor que todos, ¿no? A mí nadie me puede decir nada, yo soy underground, sobre todo porque en ese tiempo había bastante movida underground. Ujú. Entonces habían raperos que eran del underground y era como que a los nuevos, que éramos nosotros, Ujú. era como que no, tú eres nuevo, ¿qué vas a saber? ¿No? Acá mandan a los del underground. Y bueno, al final tomamos caminos distintos, ¿no? Y bueno, cada uno está en su nota ahora. Pero Stick era también del underground, Ujú. pero era de los únicos del underground que apoyaba de verdad a los nuevos. Qué ¿me bueno. entiendes? Entonces, Claro, y eso es admirable. sí, por eso sobre todo, Ujú. y también porque es mi causa. Luego, tercer compositor, Ujú. pondría a NF. Sí, Ok, sí. ANF. ¿Por qué? Porque él tenía una canción que se llamaba cuando yo sea grande. Ok, En inglés no sé cómo se dice, me olvidé, ok. pero al español estaba Ajá. traducida como cuando yo sea grande. Y cuando la escuché, me identifiqué mucho, porque el tipo en la canción hablaba de que o sea, que él habla de cuando era chiquito, Ujú. todos en su colegio decían, yo quiero ser doctor, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser tal. Quería Y ser él decía, rapero. yo quiero ser rapero. Sí. Y me sentí muy Buena. identificado porque mi Ujú. colegio era igual. O sea, algunos querían ser doctores, mi mamá me preguntaba, ¿qué quieres ser? Policía, ¿qué quieres ser? Mi mamá quería que yo sea marino, por ejemplo. ¿Qué me estás diciendo? Imagínate. Entonces era como que, no, yo quiero ser Claro, tú quieres rapero. ser Y también rapero. porque estaba estudiando ingeniería, ¿no? Mis padres querían que sea ingeniero también. ¿Estudiaste? ¿Ya sí estudiar Sí, me ingeniería? quedé en quinto ciclo y Mm. me identifiqué mucho porque él relata también que no, o sea, que hasta que creció estuvo trabajando en un puesto de comida rápida y que Mm. le enseñaba sus canciones a sus amigos y que sus Ujú. amigos le decían que no iba a llegar a nada. O un día Ujú. se cansó, o sea, mandó toda la mierda. Y también el video tienes que verlo. NF, Ya. cuando yo sea grande, pero al inglés. Sí, sí. Entonces, el video es piolísima porque hay una parte donde él está cantando en su garaje Ujú. para dos de sus amigos que ni siquiera le tomaban importancia, estaban como escuchándole y diciendo, y este tipo, ¿no? Ujú. Y hay una parte donde él salta y hace un corte la cámara Ujú. y cambia totalmente y pasa de estar en un garaje a un escenario. Oh, Y yo siento que mi vida fue así. wow. Porque yo pasé de estar en un recreo, ¿no? Ujú. En el patio del salón A los a los escenarios más grandes del Sí. Perú y de afuera del país, ¿me entiendes? Sí, sí, Y sí. me sentí totalmente identificado. ¿Y tú también has tenido trabajos que no te hacían feliz? Sí. ¿Cómo cuáles? Recuerdo que, por ejemplo, cuando vivía en Jesús María, Ajá. tú sabes que siempre hay épocas negras, épocas doradas. Ajá. En las épocas negras, donde no había ni para comer, a veces Mm. éramos un montón en el departamento y a veces algunos no tenían dinero para pagar el departamento. Entonces, Wow. el que se tenía que hacer cargo, bueno, era yo, porque yo era el responsable. Prácticamente yo había alquilado el departamento, estaba mi nombre y todo. Ajá. Entonces, ¿El departamento en que vivías con tus amigos? sí. Ok. Entonces, pues no ganaba lo suficiente, la verdad. Y Mm. tenía que pagar cosas, tenía deudas aparte. Y me puse a trabajar en una cabina de internet, recuerdo. ¿Y Sí, tú alquilabas la cabina? sí, exactamente, sí. Anda, qué Sí, 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 locazo. Es que yo aquí me imagino entrar a una cabina y que Sí, Vijay sí, que Vijay sí. sea el que Sí. el que pone y calcula la hora, sus No, y en ese 50. tiempo ya estaba en la Ajá. FMS, imagínate. Anda. Sí, sí, ya estaba en la FMS. Wow. Casi a la mitad, creo, si no me equivoco. Ajá. Y sí, no, no te voy a decir que fue el peor trabajo del mundo. No, pero es un no era trabajo, algo que, es un trabajo sí. súper digno, solamente que evidentemente no es lo que tú buscabas para toda la vida. Sí, ¿no? Claro. era como que trabajaba desde las 8 hasta las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Ujú. Luego había cambio de turno y tal. Entonces era... ¿Y cuánto pagan como siendo cabinero? Llamémosle eh, cabinero. me pagaban 750 soles al mes, que era menos de un Ok. sueldo mínimo. Claro. Y eran todos los días de 8 de la mañana a Ujú. 4 o 5 de la tarde. Claro, Entonces, ahí sí, iba sí. sumando, ya iba sumando de Sí, varias el cosas. trabajo era un poco complicado porque tú sabes que a veces en las cabinas hay gente un poco rara, ¿no? Un poco rara, sí. Y la cabina era grande, o sea, tenía varios espacios. ¿Había Entonces, gente un poco sucia? sí, sí, y yo Oh. tenía que limpiar también, imagínate. Claro. Tenía que limpiar las computadoras, los teclados, todo. No. Y ya. Pero no me arrepiento, la verdad. No, no, no. Sí. Te cuento que yo fui mesero, digamos, el que servía Ajá. la comida en un China Wok. Ah, qué De chévere. comida va. china, sí, sí, sí. Va. Creo que eso fue como 2015, por ahí. Y me acuerdo de un día que tuve que poner unas bolsas de basura, sacarlas al exterior del restaurante porque ya estaban cerrando. Estábamos cerrando. Y las bolsas de comida, de basura,
eran muy grandes y yo las tenía que subir a un carrito, pero no podía subirlas porque parecía que se rompían. Es más, las sostuve y se escurrió un poco de sopa, guantán y líquido así. Sí, entonces, pero no podía subirla, era mi trabajo Ya. subirla. Y dije, no puedo, lo único que puedo hacer es abrazar a la bolsa. ¡Hala, no! Tuve que abrazar a la bolsa y ¡pam! Ponerlo en eso y sacarlo. Ese fue un momento bastante asqueroso de mi experiencia ahí. Y tampoco me arrepiento, fue parte de mi crecimiento. Sí, sí, sí. Eso fue muy loco, eso fue muy loco. Bueno, Y ahora, queda el último freestyler. yo creo que este sería freestyler compositor, Ok. porque también sus canciones me han ayudado un montón. Ujú. Sería Can, el de España. ¡Oh! El Sí, Can. Can. ¿Por qué? Claro. Porque cuando él salió, Ujú. recién yo me acuerdo en esos momentos, no recuerdo bien qué año era, pero yo todavía estaba muy joven, ni siquiera era conocido. Ujú. Y él tenía canciones y también batallaba en la Red Bull. Cuando yo lo vi en la Red Bull, me sorprendió demasiado y también me incentivó bastante a querer dedicarme a este circuito, Ujú. porque era muy diferente a los demás, lo que yo te digo, ser diferente siendo tú mismo. Él era un cabrón y en ese tiempo era de los mejores que había. Se sacó unas métricas que nadie había hecho hasta el momento. Exacto, ajá. Ujú. La gente alucinaba con su rap. Se podría decir, ¿no? Que fue influencia para bastantes Ujú. de los que ahora hacen métricas y Totalmente. tal. Y el que diga que no, está mintiendo. Porque Kang es de los primeros, por si no decir Claro. el primero. Pionero, un pionero. Un pionero. Ujú. Entonces, también recuerdo que él sacaba canciones. Recuerdo que escuchaba mucho una que se llama Historias, otra que se llama Vacío. Momentos de mi vida que me sentía así. Entonces me identificaba mucho con él. Ujú. Y aparte de que batallaba, hacía canciones, o sea, era completo totalmente. Y sus canciones eran buenísimas. Sí. ¿Verdad? Se las recomiendo a cualquiera Mm. que quiera escuchar. Su maqueta Venom, ¿la escuchaste? No, creo que esa no. Ok, ok. Escuché la maqueta que tienen las canciones que te digo, Rendición, Ujú. Vacío, Fácil, Historias. esa fue un poquito antes. Sí. Yo escuché mucho la de Venom y era bien profundo y también con ese flow como que taca, 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 taca. Sí. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, muy bueno. y bueno, él, Sí. ya está. Y completaría mi lista.